Muy buenos días. Es un honor estar aquí en Manizales por este festival número 55, Festival Internacional de Manizales, y especialmente por la posibilidad de la participación en el quinto Congreso Iberoamericano de Teatro, Artes Escénicas, Poéticas y Políticas por la Paz Social. Soy Jorge Dubati de Buenos Aires y tengo el honor, realmente el gran honor de presentar a uno de los maestros más importantes que tiene Iberoamérica, gran artista, investigador, dramaturgo, docente, profesor universitario, teórico. Me refiero a Enrique Mijares de Durango, México, premio Tirso de Molina por Enfermos de Esperanza en su producción como dramaturgo, el premio Emilio Carballido por El Árbol de la Esperanza, Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares por Espinazo del Diablo, y por citar un premio más por su trayectoria, Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón en 2020, autor de textos ensayísticos de artista investigador realmente insoslayables, como la realidad virtual del teatro mexicano, y autor de numerosas antologías, talleres de dramaturgia luego publicados en antología, como por ejemplo Dramaturgia del Norte o Dramaturgia del Noroeste. Gran especialista en el tema de lo que podríamos llamar la dramaturgia mexicana del norte. Enrique Mijares nos va a hablar sobre la representación de la violencia en la dramaturgia femenina del norte de México. Adelante, Enrique, un honor realmente poder presentarte y una gran alegría poder escucharte. Un gran abrazo. Abrazo también, Jorge. Muy amable en tu presentación, aunque creo que exageras un poco. Bien, comenzamos con la violencia en la dramaturgia mexicana de la frontera norte de México. En el principio era la violencia. De tintes bíblicos, esta afirmación parece presidir todos los actos del individuo. La gran mayoría de los estudios acerca de la conducta apuntan a considerar la violencia una condición íncita del ser humano, un mecanismo de respuesta automática asimilable al instinto de conservación o de supervivencia, del cual se derivan todas las fases del conflicto: diferencia, animadversión, revancha, confrontación, belicosidad, pugna, guerra. Las teorías biológicas asocian la violencia con la naturaleza animal del hombre. Sigmund Freud la llama pulsión de muerte en su dimensión instintivista de la psiquiatría. Los sociólogos optan por las teorías conductistas que denominan violencia toda respuesta a la influencia del medio. ¿Quién tiene razón? Al igual que las restantes manifestaciones de la conducta humana, la violencia tiene raíces multifactoriales. Compartimos las pulsiones instintivas con los animales. No únicamente la violencia, también las relativas a la protección, la alimentación, el cuidado y educación de las crías, la relación con la pareja o parejas y todas las actividades en las que a los animales conviene operar en grupo. La pulsión freudiana de la muerte es inseparable de la pulsión cotidiana de la vida. Es evidente que la influencia del medio es un poderoso factor desencadenante de la violencia, puesto que así conviene a la hegemonía de mercado, cuyo objetivo empresarial estriba en desarrollar y perfeccionar la actividad compulsiva de poseer, sofocando o suprimiendo la capacidad humana por excelencia de reflexionar, ponderar, elegir. ¿Dónde ubicar entonces la preponderancia de toda disputa? ¿Cuál es el origen del odio? ¿Qué es lo que el otro posee y que yo ambiciono? Considero que el principio creador es el instinto de supervivencia por autonomacia, que el individuo en su orientación natural para resolver sus necesidades elementales, casa, vestido, sustento,
es esencialmente pragmático, construye, consigue, resuelve y cuando lo considera oportuno organiza estrategias de colaboración, se asocia, se vuelve ser social. Pienso en la era de las cavernas, en la piel de los animales para protegerse del frío, en el alimento al alcance de la mano o el que debía cultivarse, o en las danzas y cantos y escenificaciones propiciatorios de la cacería, la pesca y la labranza. Pienso en ese Big Bang de la conciencia, cuando en el afán de establecer canales de comunicación, el Homo sapiens sapiens inventó todos los lenguajes que ahora llamamos artes. Las mujeres pintaron las paredes de las cuevas, potenciaron el sabor de los alimentos y confeccionaron los atuendos. Los hombres crearon la música, las danzas y los cantos propiciatorios de la cacería y la labranza. Ambos, mujeres y hombres, escenificaron el mundo. Lo teatralizaron, lo bautizaron, le dieron nombre a los objetos, a los momentos del día, a la vivienda y al paisaje, a los animales y a las plantas, a las sensaciones y a las emociones. Fundaron las lenguas, la poesía, crearon la literatura. Una vez explorado el entorno y construido la vivienda, una vez satisfechas las necesidades primarias y establecido un sobrante, superávit o demasía, o un faltante o déficit, los seres humanos se plantearon el dilema de las probables opciones para el mañana: racionar y compartir, conservar y preservar, y también arrebatar y acaparar, competir, pelear, hacer la guerra. Primero lucharon cuerpo a cuerpo, utilizaron piedras y otros objetos arrojadizos que, andando el tiempo y aguzando el sentido de invención, se habrían de convertir en los cada vez más sofisticados y mortíferos armamentos de hoy. El ser humano, la humanidad toda, se dio cuenta de que la guerra es negocio y que podía implementarla cada vez que cayera en un bache financiero o por el simple capricho de acrecentar su dominio, invadir al vecino, sojuzgar al país colindante, colonizar la región mediterránea, conquistar el nuevo continente. Al mismo tiempo, la humanidad se percató de que la voz, la palabra hablada al principio, escritura cuneiforme y después impresa, servía para transmitir diatribas contra el enemigo y para difundir las gestas victoriosas, es decir, le servía para consolidar la hegemonía y exaltar la permanente compulsión de vivir en conflicto. La tragedia griega se ocupa de glorificar la guerra, tanto que sus epígonos mantienen hasta el presente en todas las instituciones de formación en artes escénicas una sentencia cuasi bíblica: sin conflicto no hay teatro. De nada sirvieron los esfuerzos de Aristófanes por proponer en las nubes la búsqueda de un lugar ideal para vivir en paz, por criticar en las aves los abusos de la hegemonía a través de funcionarios religiosos, políticos, administrativos, incluso culturales, y por exhibir en batracios o las ranas a los tres grandes trágicos de entonces y denunciar la corrupción que siempre encontraba la forma de otorgarles los premios en los torneos. Yo prefiero la duda, las múltiples preguntas que la suspicacia suscita. Reconocer, al igual que Aristófanes, no en la imposición autoritaria, sino en la pluralidad de voces de las personas en la realidad cotidiana, la búsqueda de sentido común. No lo distinto, sino lo diverso. No la diferencia, sino la diversidad. No el conflicto sustentado en una visión binaria del mundo que invariablemente conduce al reclamo, al reto, la confrontación, la violencia, la guerra, sino el dilema que, despojado de maniqueísmos en su amplia condición de pregunta ontológica, de duda cartesiana, de curiosidad e indagación verdadera, entraña reflexión, análisis y perspectivas, respuestas y soluciones en las que probablemente se ubiquen así la violencia como la paz, no como única disyuntiva, sino a modo de ceros y unos en el ábaco oriental,
ese que da origen a la computación electrónica actual con un sinfín de opciones racionales abiertas a la investigación. La diversidad es precisamente el sustento de una dramaturgia cada vez más frecuente en el norte de México, que considera el planteamiento irradiante del dilema, el fractal o rizoma, del cual han de desprenderse el cronostropo discontinuo y fragmentario, los personajes múltiples e intercambiables, las acciones simultáneas, es decir, la amplia batería de recursos propios de los lenguajes virtuales y las estructuras hipertextuales, a fin de colocar en esa tribuna social por excelencia que es el teatro, ocupado mayoritariamente por el conductismo y los mensajes hegemónicos, una dramaturgia capaz de ofrecer a los lectores, espectadores, inéditas posibilidades de reflexión, elección, apropiamiento, reelaboración y recreación acerca de un tema crucial, no solo en la frontera entre la Unión Americana y la República Mexicana, ni exclusiva de estos dos países o del resto del continente, sino expandida y crítica a nivel global. La inclinación ancestral del hombre a la guerra. Signada por la criminalidad, la explotación, el narcotráfico, la discriminación, en permanente estado de sitio, de guerra, acoso, desaparición, feminicidio, desplazamiento forzado y un largo etcétera de situaciones límite, esta dramaturgia ha provocado que se manifieste una creativa forma de diversificación de las propuestas, sin discusiones binarias al abordar el tema o apartándose de él bajo el argumento de mostrar lo bello que acontece en el país y negándose a hacer apología de la violencia. Antes que apostar por estructuras cerradas, dicha dramaturgia opta por la exposición abierta de las actuales crisis bélicas e invita a los espectadores a convertirse en coautores de la creación. Son propuestas que esperan ser completadas con la experiencia, el mundo interno y el contexto de experiencia del espectador, quien más que observarlas, las internaliza, se intercambia con ellas y en un acto de fe se las apropia. Al hablar de la violencia, al tratar de comprender sus resortes, explorar las escasas opciones que deja al individuo el dilema de vivir en la incertidumbre de una realidad insegura, frágil, deleznable, en permanente guerra, las dramaturgas de la norfrontera mexicana, con tal de asumir y mantener vigente el propósito original del teatro, su vocación social, realizan su tarea con inquebrantable compromiso, siempre con valor y en ocasiones con temeridad. Sus estructuras se distinguen por analizar el dilema del individuo frente a la violencia imperante y derivar de la diversidad de dudas e infinidad de posibles opciones que la duda suscita, la diversidad de perspectivas entre las cuales el observador puede hallar su posible, personal e intransferible rumbo y viabilidad. Todo ello con el afán, con el fin de que los lectores, espectadores, se inclinen a indagar acerca del tejido social, los modelos mentales, la impunidad, la corrupción, los innumerables factores que inciden y posibilitan la aparición y desarrollo de los crímenes de odio, de género, de intolerancia, así como los derivados de las acciones cotidianas del crimen organizado, vendetas entre las distintas facciones criminales, rebatiñas por el control de territorios, ajustes de cuentas y probable complicidad con corporaciones políticas, gubernamentales, policiales o militares. De esas innumerables aristas y tentáculos de la violencia se ocupan, entre muchas otras, dos mujeres instaladas en la frontera norte de México, Selva Cheu y Virginia Hernández. Cuando en la dramaturgia se habla de género, es frecuente referirse a la desproporción cuantitativa entre las mujeres y los hombres que se dedican al cultivo de la literatura para teatro en nuestra nación, en México. Muchos estudios se realizan en años recientes para tratar de reivindicar la presencia y calidad de las dramaturgas. Es parte de esa otra guerra ancestral, la de los sexos, a la cual Aristófanes dedica su proverbial Lisístrata, una mujer que convoca a las demás mujeres
para buscar una estrategia que logre separar a los hombres de los campos de batalla. Esa guerra de los sexos que ha tenido momentos culminantes al conseguir el derecho a votar, o durante los 60 del siglo pasado, cuando el Woman Lead y el Gay Proud coincidieron con otros movimientos reivindicadores de derechos, ya no de género, sino raciales, como Black Power, o de estatus migratorio, como el movimiento chicano, o los de segregación racial que emprendieron los estudiantes no blancos por el acceso indiscriminado a la educación en las universidades de California en 1968. Cae muy lejos de mi propósito analizar la tendencia actual de hacer valer las cuotas de género, tanto en política como en el ámbito social y cotidiano. No obstante, quiero mencionar el artículo Fronteras habitadas por dramaturgas, la fuerza de su rebeldía, incluido en Poéticas escénicas en tiempos contingentes, libro publicado por la Asociación Mexicana de Investigación Teatral en 2021, donde Susana Báez, acaso con el propósito de sustentar la diferencia abismal entre el número de dramaturgos y dramaturgas, se topa con otra realidad y nos proporciona el sorpresivo hallazgo de su investigación. Una lista nominativa de más de 60 mujeres que se dedican en México, preferentemente en la frontera norte, a la creación de textos teatrales, en los cuales se ocupan de exponer los diversos tópicos de la condición femenina que enfrentan en la situación de guerra imperante en los numerosos frentes de batalla cotidiana. Por su trabajo autoral, las dos dramaturgas aquí aludidas están incluidas en ese patrón mencionado. Selfa Cheu, de madre oaxaqueña y padre chino, residente en El Paso, Texas, hace en Expedientes del Odio una pormenorizada, aunque incompleta, porque la enumeración desordenada de las escenas hace notorio que no es sino la parte visible del iceberg y que queda a juicio del lector espectador profundizar y acaso añadir el caso propio a esta indagación en los archivos de la liminalidad, la discriminación, la asimetría sexual, religiosa, racial, educativa que enfrentan las parejas interraciales en la Unión Americana. En Los Reyes de Guadalupe, Selfa aborda uno de los casos extremos de heroicidad urbana en la franja fronteriza, la historia de una familia de la resistencia que comparte el pan con quienes tienen hambre y sed de justicia, en la que cada uno de sus miembros aspira a recuperar el paraíso perdido. Esto dice: Valle de Juárez era nuestro paraíso, verde, regado por el río Bravo, con las montañas de Guadalupe al fondo. Llegamos cuando nadie quería vivir en esas tierras. Y más adelante, mataron la agricultura en la región. Nos condenaron a organizar lentamente, a agonizar lentamente de hambre, de desempleo, de material tóxico. Apoyan a los asesinos, arman al gobierno, a sus sicarios, reciben el dinero del narcotráfico, dejan pasar la marihuana y la cocaína, la compran, la regalan, la consumen. Hay cientos de reportes que prueban su complicidad con los narcos. En La sal de la guerra, otro texto de Selva Chu, se habla de esa rebatiña de la historia, esa tradición de conquista y despojo que al paso de los siglos, como en Las viñas de la ira de Steinbeck, ha sido moneda de cambio en manos del mejor postor, la cruenta disputa en torno a un signo de identidad. Al pie de la montaña brota el agua salada que se cuece en las entrañas de la tierra. En el verano, al evaporarse el agua, los cristales quedan tendidos como un manto blanco, los cristales de la sal. Esa es la guerra de la sal que pasa en el Valle de Juárez. El ángel de Selva Cheu es la historia de un fotoreportero cuya encomienda trasciende la simple y llana información periodística para convertirse en una estética del horror, en la cual el comandante Castagnetti, figura crucial en la guerra del narco, es un perspicaz conocedor del alma humana, un escéptico que pone en duda la incorruptibilidad de los individuos
frente al poder del dinero. El resultado dramatúrgico es un retrato fidedigno de un mal endémico, la corrupción que campea en el país, pero parece haber echado anclas en una ciudad castigada como ninguna otra por esa plaga denominada violencia, una guerra con todo su abanico apocalíptico de feminicidios, desapariciones, secuestros, ejecuciones, y la infantable injerencia de esa vecindad que no se limita a ser cómplice, sino que realiza una red de sinergias que instigan, incitan, alientan y promueven la confrontación. Basta recordar la investigación Los Señores del Narco, donde Anabel Hernández documenta que la propia DEA es quien instrumenta y opera los canales de transporte y distribución de droga de Colombia a Estados Unidos, pasando por México. En una de sus obras más recientes, Diamantina Molotov, Selfa Cheu emprende la defensa programática y fundamentada de las manifestaciones feministas, sus airadas consignas, el desenmascaramiento de los feminicidas y de los escépticos, el viacrucis de un padre que busca infructuosamente a su hija mientras va regando diamantina púrpura a su paso para enseñarle el camino de regreso a casa. Esto dice un fragmento crucial de esa obra. Diamantina. Coloco la máscara sobre mi rostro. El drama comienza. Soy el embozo inmemorial, no tengo rasgos. Como el verdugo que no desea ser reconocido, soy algo y alguien. Soy la justicia y la mujer violada, la madre en busca de su hija. Principia el teatro. Soy espectadora y actriz y coreógrafa de la protesta. Samurái, neozapatista, soy espartaca, soy Fuente Ovejuna. Me prepararon generaciones de chamanas, anarquistas, soldaderas, pasionarias. Con mis gestos cubiertos te obligo, espectador impasible, a abrazar tu butaca, a suspender por momentos la respiración. La crudeza de ese parlamento recuerda la impresión que el tema feminicida causó en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, cuando la puesta en escena Camargo de Johan Velandia y su compañía La Congregación, inspirada en el violador y asesino serial de niñas en Bogotá, establece la convención de que debajo de la mesa en torno a la cual estamos sentados los espectadores, se está realizando la violación y el asesinato de una joven virgen. Si alguna lección podemos extraer de los textos de Selfa, es la que centra su atención en el hecho incontrovertible de que si bien el acto criminal se expresa de manera individual, la responsabilidad es compartida por una sociedad permisiva en la que los atavismos machistas son, en ocasiones, avalados e incluso promovidos por las mujeres, y donde la impunidad y la corrupción forman parte de un contexto propicio para su desarrollo. Virginia Hernández. Virginia Hernández es el mejor ejemplo del desarrollo que ha experimentado la literatura dramática fronteriza en el norte de México. Nayarita de origen, radica en Ensenada, Baja California desde hace varias décadas, y es precisamente esa esquina noroeste del territorio nacional el tema obligado, la región imprescindible, la piedra de toque de su actividad escénica como directora y actriz, y la mujer, las mujeres, los personajes favoritos de su dramaturgia. Sus textos no se constriñen a citar el folclore ni se limitan a la simple ilustración del costumbrismo comarcano. Tampoco adoptan una actitud de superioridad, de reto o de revancha respecto al género que la tradición supone opuesto al suyo. Su regionalismo se muestra orgulloso de los valores intrínsecos, del espacio en que vive, y es igualmente inmisericorde al señalar con ironía, incluso con humor y cierta sorna, las características que tiñen de asimetría y discriminación al fenómeno migratorio.
Esa diáspora causada por la guerra, la violencia, la prostitución, el contrabando de drogas, de armas y de secuestro y extorsión de personas. En cuanto al abordaje de la condición femenina, es la suya una postura firme, de respeto mutuo, de equidad, de aceptación de las debilidades y carencias propias y ajenas, así como de reconocimiento a la vitalidad e impulso de las mujeres, sin distingo de cualquier índole y sin segregación alguna. En Entre muros, un temblor entre nosotros, la acción no avanza para las ingentes caravanas de migrantes. Sigue aplazada al pie de la línea, frenada indefinidamente, mostrando tras de sí una estela de especulaciones y hacia adelante un cúmulo de expectativas. Reporteros, deportados, danzantes, mujeres haciendo valer su determinación, vestales guardando el templo, migrantes, migrantes, migrantes. Caravanas multitudinarias de migrantes. La frontera, freno y compulsión a la vez, los sueños de cruzar al otro lado y el análisis desde todos los ángulos de ese intento fugaz. En contraste, dice, las mariposas monarca ejercen su dominio del aire y atraviesan las fronteras alambradas sin que nada las frene. La ruta de la extranjera, otro texto de Virginia, habla de una mujer odisea, Ulises femenina, migrante solitaria que ha renunciado a la seguridad cotidiana, al hogar, la familia, al apego, para asumirse anónima en el camino, extranjera entre extranjeros, aguardando el paso de la bestia cargada de expatriados, expulsados, desterrados, proscritos, víctimas de la falta de probidad, de la falta de lealtad. Esta mujer ejemplar, que bien podría ser una mujer cualquiera, una testigo común, cotidiana, hace el recuento de la xenofobia europea, de la división en dos hemisferios, en estas dos mitades irreconciliables en que el septentrión ha partido la existencia de los seres humanos. Así es también Ilegala, otro texto de Virginia. Palabra ilegal, la palabra en femenino, forzado por las circunstancias, en un mundo cuya gramática todavía no aprende a diversificar los géneros. Una santa preñada de alucines, dice, que crea su propia ficción, un texto donde la protagonista es la mujer que apela a la solidaridad de otras mujeres. Su lectura nos precipita en un vertiginoso monólogo habitado por las múltiples voces de aquellas adalides de la historia de la humanidad, cuya presencia y actividad las lleva a destacar como defensoras de los derechos y las igualdades. La factura de esta obra obedece a la madurez, tanto literaria como de militancia en las causas sociales, que la autora ha sostenido a lo largo de su vida. Habla Ilegala, dice, ahora los santos ya se pueden inventar o reciclar. Dentro de poco será lo mismo que ser doctor o abogado o político o ladrón. Jesús Malverde, un forajido que se creía Robin Hood y que ahora es el santo de los narcos. Ahí está Juan Soldado. Le aplicaron la ley fuga cuando fue acusado de violar y asesinar a una niña y ahora se convirtió en el santo de los migrantes porque dicen que ayuda a cruzar la frontera. Border Santo refrenda el tema del nomadismo, no vagabundeo, sino movilidad ancestral, peregrinación, éxodo, forzado en busca de mejores condiciones de supervivencia, mediante una estructura hipertextual que conjuga inserciones fragmentarias de ambientes mágicos extraídos de Rulfo y Liera, mediante una suerte de simulación electrónica que apunta a la factura tersa de tiempos y espacios y a la habilidad para entrar y salir de las alucinaciones de Soledad, esposa de Asunción, Dafne deconstruida, quien se resiste al movimiento migratorio, queda paralizada, congelada en el momento de decisión de su marido. Echa raíces, se convierte en enredadera
para anclar en sus brazos al ausente, para retener en su seno al feto de unos amores de lejos, porque intuye que de todas maneras, en caso de que naciera, el niño terminaría asfixiándose en el líquido amniótico de un porvenir incierto. La ruta del agua, un texto más de Virginia Hernández, se concentra en describir el cruce, esta vez por el Océano Pacífico, otro de los posibles itinerarios a seguir cuando se desea acceder al otro lado, y que Odisea en pequeña escala reproduce el riesgo inminente y la constante tragedia a que alude la recurrente hazaña en que se embarcan y perecen multitud de migrantes en los trágicos naufragios del mar Mediterráneo. Es ese afán de exploración, de búsqueda, de curiosidad, el imperativo extremo de la necesidad, la pobreza, la estrechez, la inseguridad, la violencia, lo que sirve de acicate a la aventura e impulsa de manera imperiosa a asumir el riesgo de cruzar serpenteando el archipiélago de Islas Coronado frente a la costa de California. Naves que llevan mujeres y niños. Los peces se alimentan con sus restos. Tanta miseria, tanta necesidad, tantas ganas de alcanzar el sueño americano. Es estremecedor y abominable a la vez, dice. Rieles, otro texto de Virginia Hernández, ofrece un enfoque panorámico de ese tránsito interminable de voluntades que a partir del infortunio buscan un futuro promisorio. El espacio es la extensa geografía nacional atravesada de forma cotidiana por la bestia, en particular durante el aparatoso descarrilamiento de su osamenta mecánica y teniendo como abnegadas sacerdotisas oficiantes y benefactoras desinteresadas a ambos lados de las vías a las patronas, cuya líder, la patrona mayor, es una anciana ciega. Cura a través de sus hierbas sagradas, usa lentes oscuros y bastón y reza en voz alta. Los tiempos se bifurcan y entrecruzan generando un hipertexto anacrónico cronológico, donde la técnica cinematográfica se confunde con la convención teatral en una divertida mezcla de historia doméstica devenida en epopeya que trastoca la realidad. A ras del tren, vuelan las mariposas monarca, dice, vienen trepadas en el tren como si no pudieran volar. Si bien la producción de Virginia Hernández se concentra en la temática migratoria, donde mejor podemos pulsar la necesidad que tienen las dramaturgas del norte de México, sino de comprender ni explicar las desapariciones, violaciones y asesinatos de mujeres, por lo menos de invocarlos como un paliativo en el arduo camino para exorcizar el dolor. Es en la ciudad de las moscas donde Virginia Hernández da otra vuelta de tuerca a la escandalosa plaga de ginecofobia que ha sembrado de cadáveres de jovencitas los campos yermos en torno a Ciudad Juárez y que al parecer no es sino la mínima parte expuesta de un iceberg, un galope apocalíptico de odio y ritualidad macabra que abarca el orbe entero. Del texto de Virginia Hernández, Mujer de frontera de tiempo completo, hay que enfatizar el aliento trágico de relieves casi helénicos y bíblicos como existencialistas y absurdos, en donde la ciudad es la protagonista y está sumida en la calamidad, en el castigo divino, en la Segunda Gran Guerra y en el dilatado desánimo de la posguerra. Polifónico de múltiples perspectivas, en su composición podemos encontrar a las suplicantes de Esquilo, a la testigo de sal de Sodoma, a las moscas, las manos sucias, los muertos sin sepultura de Sartre, el innombrable de Beckett, todos ellos rondando a ciegas, falenas o geómetras en el misterio crepuscular de Lote Bravo y las lomas de poleo de Ciudad Juárez. El tratamiento que además de estas, las restantes dramaturgas de la frontera del norte confieren a dicha actividad predadora centra su atención en la responsabilidad, no únicamente de los feminicidas en tanto individuos, sino de una sociedad permisiva que mediante la corrupta impartición de justicia hace posible el caldo de cultivo propicio
a la impunidad criminal. Un importante director de escena que ha ocupado importantes puestos como funcionario cultural en México me decía hace poco que primero que nada y ante todo, los personajes de teatro son seres humanos. Difiero. Estoy convencido de que desde el principio de los tiempos escénicos, incluyendo los prehelénicos, no únicamente los personajes, sino las situaciones, todo lo que concierne y participa en el acontecimiento teatral, trasciende su sustancia de realidad para convertirse en metáfora, ejemplo de duda y reflexión, y no simple espejo ni copia al carbón del mundo. La violencia es tan terrible en la realidad que resulta imposible reproducirla en el escenario. Por mucho que el Gran Guiñol y el cine snuff o las películas posapocalípticas lo hayan intentado. Las opciones que le quedan al arte radican trágica, ineluctablemente, en la metaforización, en la transposición a través de esa reflexión colectiva, convivial por antonomasia, que es el teatro. O como diría Jorge Dubati, mediante una tensión no resuelta entre lo real y lo metafórico. Gracias, es todo. Aquí termino. Muchísimas gracias, Enrique Mijares. Muchísimas gracias. Excelente tu intervención. Vamos a, no sé, tenemos unos minutos todavía. Si yo me permitiría hacerte un par de preguntas. ¿Te parece bien? ¿Puede ser? Adelante. Mira, una pregunta tiene que ver con algo que nosotros vivimos en Buenos Aires, que fue, como vos recordarás, fuimos a ver una obra de Mariano Tenconi Blanco, ¿te acordás? La Fiera, donde se hablaba justamente de una muchacha que se transformaba en tigre para poder vengar los abusos de los varones, ¿no? Y nosotros, Sí. después de ver la obra, salimos a discutir, nos fuimos a tomar un café y discutíamos sobre el tema de ética y representación, ¿no? Digamos, ¿cuál era el límite, ¿no? Me acuerdo que fuimos a Goya, cuando Goya dice que al mostrar el mal, lo que él busca es exorcizar el mal, y otros le decían, no, si usted muestra el mal, está reproduciendo el mal. Entonces, yo quería preguntarte por ese límite de ética y representación, ¿cuál es tu posición como artista e investigador? Como siempre, creo que las respuestas están en la mirada del espectador. Es el espectador el que acopia lo que está viendo para apropiárselo y reproducirlo, o bien el que toma conciencia de la actividad humana y dice no. Es el espectador. Creo que en ese sentido es inútil tratar de adivinar qué es lo que va a decir el espectador. Entiendo que en tu escuela de espectadores estás tratando de darles ciertas coordenadas a los espectadores para que atiendan, entiendan y se apropien de lo que ven. Pero el espectador espontáneamente entra en relación con lo que ve. Hablábamos en una ocasión en Durango, precisamente, que tú estabas viendo una obra de teatro que yo había montado de un texto que hizo alguien, una mujer, en un taller que yo impartí en Guanajuato, y que era sobre la violencia en el noviazgo. Y recuerdo perfectamente que tú hiciste una nota muy elogiosa que apareció en los periódicos respecto a que esa obra era, en cierta manera, si no didáctica, sí
mostraba, ejemplificaba todas las variantes que tiene la violencia de género o en pareja, porque era violencia en el noviazgo lo que estábamos presentando. Pero luego tú hiciste una reflexión respecto a una experiencia personal relacionada con la violencia de ese tipo. ¿Recuerdas? Sí, perfectamente, perfectamente. Tal cual, tal cual. Entonces, tú como espectador experimentado y además como investigador de gran trayectoria, estabas viendo las posibilidades educativas del texto, pero como persona, como ser humano, estabas percibiendo aquella realidad como propia. ¿Me entiendes? Esto creo que Exacto. ejemplifica lo que tú me estabas diciendo. Lo vemos reproducido y lo reproducimos, o bien lo vemos reproducido y lo rechazamos, lo analizamos y tratamos de asumir nuestra responsabilidad social. Y Enrique, para cerrar, porque estamos ya sobre la hora y no sé si habrá alguna intervención o hay algún mensaje que estamos recibiendo por el mail, por el chat. Me gustaría preguntarte si nos podés dar un ejemplo, por favor, en relación a, y aquí hay una pregunta también, pero yo quería pedirte también si podés dar un ejemplo de tu propia dramaturgia, de cómo has optado, por ejemplo, en alguna escena de alguna de las obras o en alguna de las historias construidas en alguna de tus obras por la representación de la violencia. Y escuchamos, adelante, Sí, la hola. otra pregunta. Hola, soy Federica, soy de Chile. Me pareció muy interesante la conferencia, muchas gracias. Y me quería preguntar sobre su mirada como hombre a la hora de analizar dramaturgias femeninas. ¿Siente que lo puede analizar desde otro lugar que una mujer? ¿O cuál es su acercamiento? ¿Las analiza igual que como si fueran escritas por hombres? ¿Cuál es como ese problema del género al analizar los trabajos? Fíjate que en ese sentido yo te diría que veo a la humanidad sin género. En todo caso, pienso que estamos en esa diversidad eh, emocional, humana, de percibir el mundo sin género. No estoy tan seguro de que la gramática, por ejemplo, nos sirva para hablar de esa igualdad, separando los géneros o poniendo les o una X en lugar de una letra. Creo que a todos nos atañe en conciencia como seres humanos lo que le pasa a otro ser humano. No sé si con esto respondo. No me ubico como machista o como masculinista, ni tampoco pienso que el feminismo sea la necesidad de ser iguales para hacer lo que hace el otro, sino ser iguales para que cada uno seamos únicos. Creo que con ese únicos, porque la identidad es única e irreemplazable, diría Amin Malouf. No hay una identidad igual a otra. Cada uno poseemos nuestra propia, única e irreemplazable identidad. Gracias. Gracias, Enrique. Y la respuesta para la mía, ¿podés darnos un ejemplo A ver, de recuérdame, representación de la violencia en tu propia producción bueno, yo como he dramaturgo? hablado de violencia de género, he hablado también, tengo una obra sobre los asesinos de mujeres. Eh, eh, y creo que ahí lo que más me interesaba era hablar desde dentro de esos criminales, cómo viven, cómo perciben, cómo absorben
esa situación. Y otra vez estaríamos en esa frágil línea entre el mostrar para reproducir o mostrar para rechazar. Ahí los desnudo, los presento con con toda su energía asesina, con toda su energía violenta, sexual, mortífera, para que los espectadores perciban en sí mismos esa violencia que está presente en todas las relaciones humanas, no solamente en las de pareja. Enrique Mijares, muchísimas gracias y te despedimos con un gran aplauso. Muy amable, Enrique, gracias. Gracias, gracias Manizales. Abrazo.